Babilonia no necesitaba cadenas para dominar. Su imperio, en el apogeo de la sofisticación política y cultural, utilizó la mente como campo de batalla. Conquistar territorios fue solo el primer paso. El verdadero objetivo era reprogramar a los derrotados desde dentro, moldear sus pensamientos, disolver sus tradiciones y borrar su identidad. Fue una dominación silenciosa, disfrazada de oportunidad. Y una de las herramientas más sutiles y efectivas en este proceso, la comida, altaz. Traer a su corte a jóvenes de naciones conquistadas. El rey Nabucodonosor los vio no solo como esclavos, sino como proyectos de asimilación. Serían instruidos en la lengua y la literatura de Babilonia, insertados en su cultura y, lo más simbólico de todo, se sentarían a la mesa del rey. Una mesa rica, llena de carnes, vinos y comidas que representaban más que lujo. Representaban rendición. Comer comida real era aceptar la autoridad del imperio no solo sobre el cuerpo, sino también sobre la conciencia. Fue, en esencia, un pacto de identidad, un plato lleno de potencia. Es en este escenario donde aparecen 4 jóvenes judíos, entre ellos Daniel, sacados de Jerusalén tras la destrucción del templo. Inteligentes, guapos y con potencial para ocupar altos cargos, tenían todo para ascender rápidamente dentro de la maquinaria imperial, pero hacen algo que a primera vista parece banal: rechazan la comida del rey. Daniel propone un experimento al jefe de los eunucos. Durante 10 días, él y sus compañeros solo comerían verduras y beberían agua. Una elección que, según los estándares judiciales, rayaba en lo ridículo. Si te gustan las historias reales que desafían sistemas y revelan estrategias ocultas entre líneas de la Biblia, suscríbete al canal. Aquí, cada narrativa antigua revela un código moderno de sabiduría, resistencia y propósito, sin fórmulas prefabricadas, pero con pensamiento crítico y profundidad. Porque alguien iba a rechazar el lujo de la mesa del hombre más poderoso del mundo para vivir de verduras. ¿Qué tipo de convicción lleva a una persona a arriesgar el favor real, su carrera y tal vez incluso su vida por una dieta? Esta decisión, que parece pequeña, conlleva uno de los mayores actos de resistencia silenciosa registrados en la Biblia. No se trataba solo de comida, se trataba de integridad, de no negociar principios ni siquiera ante la presión más sutil, el privilegio. Pero después de todo, ¿por qué al imperio babilónico le molestaría tanto una dieta vegana? ¿Qué amenaza puede haber en una simple negativa a comer? La negativa de Daniel no fue solo una cuestión de nutrición, sino de resistencia moral en un ambiente programado, para deshacer todo lo que él sabía que era verdad. La mesa de Nabucodonosor era una extensión del trono. Sentarse allí, comer de allí, era alinearse con los valores del imperio, con las prácticas religiosas paganas, con la lógica de la asimilación. La comida servida estaba, en gran parte, dedicada a las deidades babilónicas antes de ser ofrecida. No se trataba solo de dieta, sino de adoración. Rechazar la carne y el vino significaba rechazar no solo los excesos de la corte, sino también el sistema espiritual e ideológico implícito en cada gesto del imperio. Daniel entendió que ceder ante este detalle permitiría a Babilonia comenzar a ganar desde adentro. Su estrategia no fue la confrontación directa, sino un experimento propuesto con sabiduría y audacia. Pidió 10 días de observación. 10 días en los que él y sus compañeros comieron únicamente alimentos sencillos y naturales, en contraste con la ostentación de la mesa real. Lo que estaba en juego no era una disputa nutricional, sino una batalla de narrativas. Por un lado, Babilonia con su abundancia, su fuerza militar, sus dioses y su atractivo sensorial. Del otro, jóvenes cautivos, sin tierra, sin templo, sin garantías, pero con la fe suficiente para creer que la fidelidad en los detalles podría cambiar el curso de su historia. La elección de comer alimentos de origen vegetal fue, en esencia, una afirmación de que todavía pertenecían a un reino que Babilonia no podía controlar. Curiosamente, esta postura le provocaba malestar. Un imperio que exige obediencia total no maneja bien las negativas silenciosas.
La negativa de los jóvenes judíos funcionó como un espejo, revelando la fragilidad de un sistema que dice ser absoluto, pero que se siente incómodo con la integridad de 4 cautivos. No gritaron, no se rebelaron y no formaron un movimiento. Simplemente eligieron qué comer, y esa elección dijo más de 1000 discursos. La resistencia de Daniel y sus amigos rompió la narrativa dominante sin necesidad de armas, manifiestos ni revueltas. Simplemente dijeron no, y el imperio lo sintió. Al final de los 10 días, la respuesta fue visible. Daniel y sus compañeros parecían más sanos, más fuertes y más animados que todos los jóvenes que se habían alimentado de los manjares del rey. Lo que para muchos parecería una mera curiosidad nutricional resonó en el interior del palacio, como una señal desconcertante. La lógica imperial había sido desafiada y derrotada, por lo que debería considerarse debilidad. Comida sencilla, sin lujos, sin sacrificios a los dioses, sin símbolos de poder. El jefe de los eunucos, temiendo las consecuencias, no esperaba este resultado, pero los datos estaban ante sus ojos. No había forma de ignorarlo. Lo que comenzó como una prueba informal se convirtió en un testimonio vivo de que la fidelidad puede producir excelencia, y no solo en apariencia. Daniel y sus amigos también demostraron superioridad intelectual, capacidad de aprender y discernimiento a niveles que sorprendieron incluso a los estándares babilónicos. Nabucodonosor, al evaluarlos, encontró cualidades inusuales en ellos y decidió promoverlos. La ironía fue sutil pero poderosa. El imperio que intentó moldear las identidades de los cautivos terminó, sin darse cuenta, validando los efectos de su resistencia. Lo que se suponía que sería solo una concesión de alimentos, resultó ser una demostración silenciosa de que había otra manera de vivir, pensar y prosperar, sin ceder ante las demandas del sistema. Daniel, a través de una elección personal y disciplinada, ganó un espacio de influencia precisamente al no rendirse a los estándares esperados. Es importante señalar que, en lugar de represalias, hubo reconocimiento. El imperio, tan obsesionado con el control, se vio obligado a aceptar que existía un tipo de sabiduría que no podía ser domesticada. El rey quedó impresionado, pero no comprendió de inmediato lo que había presenciado. Después de todo, ¿cómo podrían los jóvenes extranjeros, cautivos entrenados fuera de la estructura oficial del imperio, superar a los propios magos y sabios de Babilonia? Hoy en día, con el avance de la ciencia de la nutrición, se sabe que las dietas basadas en plantas pueden promover la claridad mental, la disposición física y la estabilidad emocional. Pero lo que Daniel demostró va más allá de cualquier manual moderno. Demostró que las convicciones profundas, cuando se sostienen con disciplina, tienen el poder de alterar incluso los sistemas más arraigados. Incluso sin intención de confrontación, su postura se convirtió en un acto político, espiritual e intelectual al mismo tiempo. Y lo más inquietante, funcionó. El impacto de la elección de Daniel fue más allá de la comida. Lo que allí se cuestionaba era el concepto mismo de éxito, poder e identidad dentro de un sistema que se consideraba absoluto. Babilonia ofreció un modelo de ascensión que dependía de una asimilación completa. Adoptar su lengua, sus costumbres, sus dioses y, sobre todo, su lógica. Daniel no se rebeló contra la estructura, simplemente se negó a dejarse absorber por ella. Y este gesto, repetido en silencio en cada comida, se convirtió en un manifiesto diario. En el mundo contemporáneo, donde las elecciones individuales parecen inofensivas frente a estructuras más grandes, el ejemplo de Daniel resurge como un recordatorio incómodo. Hay poder en las pequeñas decisiones. Rechazar un patrón, mantener una convicción o simplemente decir no a algo que todos consideran normal puede ser suficiente para romper un ciclo. La pregunta que se cernía sobre el palacio babilónico sigue siendo actual. ¿Por qué la resistencia silenciosa de unos pocos molesta tanto a sistemas que se consideran incuestionables? Daniel no era un radical.
Era sensato, respetuoso e inteligente, pero no negoció su identidad. Demostró que es posible navegar por estructuras complejas sin comprometer la integridad. Y más, que esta postura puede generar no aislamiento, sino influencia real. No huyó de Babilonia ni la enfrentó con violencia. Vivió en él, sirvió en él, y sin embargo, permaneció fiel a algo más grande que él mismo. Esto requiere más que coraje, requiere visión. Y quizás esta sea la mayor provocación de esta narrativa. En una época en la que la salud se ha convertido en un mercado, la comida en un símbolo de estatus y la espiritualidad se diluye en discursos genéricos, la historia de 4 jóvenes que rechazan un banquete imperial por lealtad a sus principios se vuelve extrañamente revolucionaria, no por nostalgia de un pasado religioso, sino porque revela una posibilidad olvidada, que la verdadera transformación comienza donde nadie la ve, en la decisión solitaria, en el autocontrol, en la disciplina personal. El efecto Daniel no es una fórmula para la prosperidad, sino una demostración de que existe un tipo de sabiduría que no depende de la fuerza, la conexión política o la aceptación social. Una sabiduría que se basa en la conciencia de que no cada mesa llena es una bendición, ni cada invitación es un honor. A veces, el mayor acto de fe es elegir lo que parece menos atractivo y atenerse a ello, aunque eso signifique enfrentarse al imperio con un plato de verduras en la mano. Si este tipo de contenido tiene sentido para ti, vale la pena suscribirte y activar las notificaciones. Así que no te pierdas los próximos videos que seguirán explorando el detrás de escena de la Biblia con profundidad y una perspectiva inusual. Deja un me gusta si te gusta este formato y, cuando termines aquí, mira el siguiente video del canal. Hay otra historia que te hará repensar lo que creías saber.